El sol acababa de hundirse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, mientras el aeropuerto Skivyou vibraba con vida. Ubicado en el corazón de Riverton, una ciudad bulliciosa conocida por sus imponentes edificios y su energía inagotable, el aeropuerto era un torbellino de movimiento. Los viajeros se apresuraban por la brillante terminal de vidrio, arrastrando maletas y sujetando tarjetas de embarque. Por encima, una voz crepitante anunciaba las actualizaciones de los vuelos. Vuelo 247 de Horizon Airlines con destino a Lockwood, abordando ahora en la puerta 12. El aire olía ligeramente a café y combustible para aviones, una mezcla que siempre significaba aventura o caos, dependiendo del día. Entre la multitud estaba James Carter, un hombre que no tenía prisa. A sus 67 años, se movía más lento que la mayoría, con la pierna izquierda rígida por una vieja herida de guerra que nunca terminó de sanar. Se apoyaba levemente en un bastón de madera, cuyo mango estaba desgastado por años de uso. Sus anchos hombros y su espalda recta insinuaban al soldado que una vez fue, fuerte, firme, inquebrantable. Su cabello gris estaba peinado cuidadosamente, y su rostro curtido llevaba profundas líneas de una vida llena de batallas, tanto en el campo como en la sala de juntas. Hoy vestía una simple chaqueta azul marino y pantalones oscuros, nada llamativo. No necesitaba destacar. James no era solo un pasajero más abordando el vuelo 247, se dirigía a su asiento de primera clase, aunque nadie lo adivinaría con solo verlo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. La fila en la puerta 12 avanzaba rápidamente. Los pasajeros se movían hacia adelante, entregando sus boletos a una joven asistente llamada Clara Evans. Tenía una sonrisa radiante y una mano rápida, escaneando los pases con facilidad. Cuando James llegó hasta ella, le ofreció su boleto con un leve asentimiento. Buenas noches, dijo, con voz baja y firme. Clara apenas alzó la vista, sus ojos recorrieron su bastón y su chaqueta antes de escanear el boleto. La máquina emitió un pitido, y ella se lo devolvió con la misma sonrisa ensayada que le daba a todos. Disfrute su vuelo, señor, dijo con tono animado. Ninguna chispa de reconocimiento cruzó su rostro. Eso estaba bien para James, no estaba allí para llamar la atención. Solo quería un viaje tranquilo. Entró en el puente de embarque, el largo túnel que conducía al avión, y ajustó la correa de su pequeña bolsa de viaje negra. El aire se volvió más fresco a medida que se acercaba a la puerta de la aeronave, donde el suave zumbido de los motores lo recibió. Dentro, el vuelo 247 de Horizon Airlines era una máquina elegante, su cabina resplandecía con luces suaves. La sección de primera clase se extendía delante, asientos anchos y lujosos en filas ordenadas, ya medio ocupados por pasajeros que bebían o tecleaban en sus teléfonos. Un tenue aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el bajo murmullo de las voces. Se sentía tranquilo, casi pacífico. Casi. James avanzó por el pasillo, su bastón golpeando suavemente la alfombra. Encontró su asiento, 2A, junto a la ventana, y dejó su bolsa en el suelo. Estaba a punto de sentarse cuando una voz aguda rompió el silencio. Señor, creo que está en la sección equivocada. Se detuvo, con una mano aún en su bastón, y giró lentamente la cabeza. De pie en el pasillo estaba Sara Miles, una azafata senior con una tabla de notas en una mano y la otra apoyada en la cadera. Era alta, su uniforme azul oscuro impecable, su cabello rubio recogido en un moño apretado. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos verdes tenían un filo frío, como si ya hubiera decidido que James no encajaba allí.
No se equivocaba en estar segura de sí misma. Sara llevaba 15 años en Horizon Airlines, dirigiendo las cabinas como un general dirige un ejército. Conocía cada regla, cada truco, y no dejaba que nadie lo olvidara. James se mantuvo tranquilo, su expresión firme. No, creo que este es mi asiento, dijo, con voz serena e inquebrantable. Los labios de Sara se apretaron en una línea delgada mientras lo examinaba lentamente. Su mirada se detuvo en su bastón, su chaqueta gastada, la leve cojera en su postura. Aún no tomó su boleto, solo lo observó, evaluándolo. Esta sección es para pasajeros de primera clase, dijo, con un tono más duro ahora, como si explicara algo obvio a un niño. Lo sé, respondió James, mirándola a los ojos. Por eso tengo un boleto de primera clase. Lo sostuvo, el papel firme en su mano. Sara no lo tomó de inmediato. Cruzó los brazos, su portapapeles golpeando contra su costado. A su alrededor, algunos pasajeros alzaron la vista. Un hombre con traje, Mickey Lawson, bajó su teléfono, frunciendo el ceño. Una mujer con una bufanda roja, Emily Rose, asomó la mirada por encima de su libro, sus ojos llenos de curiosidad. El aire cambió ligeramente, la calma empezaba a resquebrajarse. Sara dejó escapar un corto suspiro impaciente. Señor, estos asientos son para clientes premium, dijo, lo suficientemente alto como para que las filas cercanas la escucharan. Si ha habido un error con su reserva, puedo encontrarle un lugar en clase económica. Sus palabras no eran una sugerencia, eran una orden. La mano de James se apretó levemente sobre su bastón, pero su rostro permaneció impasible. Había lidiado con cosas peores en su vida, mucho peores. La actitud de una azafata no iba a perturbarlo. No hay ningún error, dijo, aún sosteniendo el boleto. Sara apretó la mandíbula. Finalmente, lo arrebató de su mano, sus movimientos bruscos, como si le estuviera haciendo un favor. Lo examinó rápidamente, sus ojos entrecerrándose. Por una fracción de segundo, algo destelló en su expresión, duda, quizá, pero desapareció de inmediato. Le devolvió el boleto con brusquedad, sin molestarse en ocultar su irritación. ¿Tiene prueba de que pagó por esto?, soltó con voz cortante. ¿O alguien más lo reservó por usted? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de juicio. No creía que él perteneciera allí. No con ese bastón, no con esa ropa, no con la manera tranquila en que se desenvolvía. Ya había tomado su decisión. El zumbido de los motores del avión vibraba en la cabina del vuelo 247 de Horizon Airlines, aún estacionado en la puerta de embarque del aeropuerto Skyview. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos, el suave tintineo de los hielos en los vasos y el crujir de las revistas llenaban la sección de primera clase. James Carter permanecía de pie junto al asiento 2A, su bastón apoyado en el reposabrazos, su boleto aún en la mano después de que Sara Miles se lo devolviera con desprecio. Su pregunta cortante, ¿tiene prueba de que pagó por esto? Seguía flotando en el aire como un desafío. Ella se mantenía erguida en el pasillo, con los brazos cruzados, su portapapeles golpeando contra su muslo, esperando verlo vacilar. James no lo hizo. La miró, sus ojos grises firmes, inquebrantables ante su tono. No necesito probar nada, dijo, con voz baja pero firme. El boleto es válido. Eso es suficiente. Lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta, lenta y deliberadamente, como dándole la oportunidad de retractarse. Sara no lo hizo. Sus labios se curvaron en una sonrisa tensa, la clase de sonrisa que usaba cuando creía haber atrapado a alguien rompiendo sus reglas. Válido o no, dijo, elevando la voz lo suficiente para llamar la atención, esta sección es para clientes premium. Personas que pertenecen aquí. Su mirada recorrió a James de nuevo, su chaqueta sencilla, las leves marcas de desgaste en sus zapatos, el bastón en el que se apoyaba. Para ella, no parecía alguien adinerado. No parecía alguien con poder. Había visto suficientes pasajeros de primera clase,
magnates de negocios con trajes a la medida, viajeros ostentosos con bolsos de diseñador, y James no encajaba en ese molde. Estaba segura de ello. Al otro lado del pasillo, Mike Lawson, un hombre de negocios con un impecable traje gris, dejó su teléfono sobre la mesa abatible. Había estado revisando correos electrónicos, pero ahora sus ojos oscuros se estrecharon mientras observaba a Sara. Oiga, dijo, inclinándose hacia adelante, el hombre tiene un boleto. ¿Cuál es el problema? Su voz tenía un matiz de irritación, como si ya hubiera presenciado situaciones similares y no le gustaran. Sara le lanzó una rápida mirada fulminante, su expresión helada. Esto no le concierne, señor, espetó, apenas mirándolo. Por favor, no se involucre. Mike arqueó una ceja pero no insistió, al menos por el momento. Se recostó en su asiento, cruzando los brazos, su mirada oscilando entre Sara y James. En el asiento 3C, Emily Rose apretó su libro con más fuerza, sus nudillos palideciendo. Era una mujer reservada, su bufanda roja colocada con esmero sobre los hombros, pero sus grandes ojos delataban su incomodidad. No le gustaban los conflictos, nunca le habían gustado, pero no podía apartar la vista. Algo en James, su calma, la forma en que no se inmutaba, despertaba su curiosidad. Susurró a su esposo Tom, el hombre sentado a su lado, «Estás siendo terriblemente grosera, ¿no crees?» Tom asintió, frunciendo el ceño, pero guardó silencio, observando. Sara volvió toda su atención a James. «Mire», dijo, su tono más afilado ahora, «si hubo un error, como una mejora que no pagó, puedo arreglarlo. Hay suficiente espacio en clase económica». Señaló hacia la parte trasera del avión, como si le estuviera haciendo un favor. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos. Una mujer que sorbía una copa de vino se detuvo a medio trago, sus labios fruncidos. Un adolescente con auriculares levantó la vista y luego la bajó rápidamente, fingiendo que no había visto nada. James exhaló lentamente, el sonido casi perdido en el murmullo de la cabina. «No hay error», dijo, manteniendo la voz serena. «Pagué por este asiento. Revise el sistema si no me cree». Asintió hacia su portapapeles, donde tenía la lista de pasajeros. La sonrisa burlona de Sara se desvaneció, reemplazada por un destello de molestia. No le gustaba que le dijeran qué hacer, especialmente a alguien a quien ya había decidido que no pertenecía allí. «Bien», murmuró, abriendo el portapapeles de un chasquido. Pasó el dedo por la lista, escaneando los nombres. Ahí estaba, James Carter, asiento 2A, primera clase, pagado en su totalidad. Su dedo se detuvo, y por un momento, su confianza vaciló. Parpadeó, su mandíbula tensándose, pero no estaba lista para retroceder. Cerró el portapapeles de un golpe y lo miró de nuevo, su mirada ahora más dura. «Tal vez esté en el sistema», dijo, con la duda impregnando su voz, «pero aún necesito ver una prueba de compra. Un recibo, algo. La gente no entra a primera clase así como así, luciendo como». Se detuvo, dejando el insulto colgando en el aire. La mano de James se apretó sobre su bastón, la madera crujiendo levemente bajo su agarre. Había escuchado peores cosas en su vida, mucho peores, pero el comentario aún le punzó. No porque le hiriera, sino porque demostraba lo poco que ella pensaba de él. Antes de que pudiera responder, la paciencia de Sara se agotó. Dio un paso adelante, sus tacones resonando sobre la alfombra, y extendió la mano hacia su brazo. «Señor», dijo, su voz alta y cortante, «necesito que se mueva ahora. Está retrasando el abordaje». Sus dedos se cerraron sobre la manga de su chaqueta, tirando con brusquedad. Un murmullo de jadeos recorrió la cabina. Mike Lawson se enderezó en su asiento, su boca entreabierta en incredulidad. El libro de Emily Rose se deslizó un poco en su regazo, su aliento atrapado en su garganta. «Suelte», dijo James, su voz baja, firme, pero con un filo que hizo que Sara se quedara inmóvil. No lo soltó, no aún, pero su mano se endureció,
como si acabara de darse cuenta de que quizá había cruzado un límite. La cabina se volvió más silenciosa, el murmullo apagándose a medida que más ojos se volvían hacia ellos. Un asistente de vuelo joven, Lie Mayes, asomó la cabeza desde la galera, su rostro palideciendo al ver lo que ocurría. Había trabajado con Sara durante meses, conocía su temperamento, pero esto era diferente. Sara retiró la mano, pero su mirada no se suavizó. Muévase o llamaré a seguridad, dijo, redoblando su postura. Creía tener el control de la situación, pensaba que podía echarlo y acabar con esto. Los pasajeros intercambiaron miradas incómodas. Mike murmuró por lo bajo, se está cavando su propia tumba. Emily susurró a Tom, esto no está bien. James no se movió. Ajustó su postura, su bastón golpeando una vez contra el suelo, y la miró, no con ira, sino con algo más frío, algo paciente. Debería pensar bien lo que está haciendo, dijo, sus palabras quietas pero pesadas. Los ojos de Sara se estrecharon, pero antes de que pudiera replicar, la tensión en el aire se espesó. No tenía idea de a quién estaba desafiando, no tenía idea de lo que estaba por venir. El aire en la cabina de primera clase del vuelo 247 de Geraisen Airlines se sentía denso, pesado con el peso de las palabras de Sara Miles. El avión seguía en la puerta de embarque en el aeropuerto Skibieu, los motores en marcha, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. James Carter permanecía de pie junto al asiento 2A, su bastón en una mano, su postura firme a pesar de la presión que Sara había intentado ejercer sobre él. Su amenaza, muévase o llamaré a seguridad, flotaba entre ellos, afilada y definitiva. Los pasajeros observaban, algunos fingiendo que no, otros mirando abiertamente. El suave zumbido del avión no podía ahogar la tensión acumulándose como una tormenta. Sara dio un paso atrás, su mano flotando cerca de su costado, pero sus ojos verdes ardían de irritación. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, ni por pasajeros, ni por nadie. No lo volveré a decir, dijo, su voz cortando el silencio. Levántese y váyase a clase económica. Su tono era fuerte ahora, autoritario, el tipo de voz que usaba para cerrar discusiones antes de que comenzaran. Pensó que funcionaría. Siempre lo había hecho. En primera clase, James exhaló lentamente y se dejó caer en su asiento, sacudiendo su manga como si nada hubiera pasado. Mike Lawson se inclinó hacia él con una leve sonrisa. Ahora sí se metió en problemas, dijo en voz baja. Emily Rose asintió, su bufanda resbalando mientras susurraba a Tom, eso no sonó normal. Liam se quedó cerca de la cocina, frotándose las manos nervioso. Había visto a Sara mandar a la gente muchas veces, pero que la llamaran a la cabina tan pronto. Eso significaba problemas. Sara llegó a la puerta de la cabina, su corazón latiendo con fuerza a pesar de su aparente calma. Tocó 2 veces, firme y rápida, aún furiosa. La puerta se abrió con un clic, y ella entró, esperando ver solo al capitán Pierce. En cambio, se quedó helada. El capitán estaba sentado en su silla, con el rostro inexpresivo, pero junto a él, en la pequeña pantalla del sistema de comunicación del avión, había un hombre que Sara reconoció al instante, Isen Brooks. Uno de los altos ejecutivos de Geraisen Airlines. Su traje negro impecable y sus brazos cruzados irradiaban autoridad y su expresión era fría, indescifrable. El estómago de Sara se encogió. Esto no era solo un control de rutina. Cierra la puerta, dijo Isen a través del altavoz, su voz suave pero gélida. Sara vaciló un momento, luego obedeció, el sonido del cerrojo pareciendo más fuerte de lo normal. Se irguió, aferrando su portapapeles como si fuera un escudo. El capitán Pierce cruzó los brazos, la luz tenue de la cabina resaltando sus mechones grises. Señorita Miles, comenzó, tenemos un problema. La boca de Sara se secó, pero se obligó a hablar. Señor, si esto es sobre el pasajero en 2A, es un malentendido. No parecía de primera clase, y yo.
La aguda inhalación de Isen la interrumpió, cortándola en seco. Su pulso se aceleró. No parecía de primera clase, repitió Isen, su tono peligrosamente tranquilo. Hemos revisado las grabaciones de la puerta de embarque, señorita Miles. Ese pasajero entregó un boleto de primera clase válido. Pagado en su totalidad. El capitán Pierce asintió, sus ojos fijos en ella. Lo vio usted misma en el manifiesto, añadió. No hubo ningún error. Sara se humedeció los labios, buscando desesperadamente una defensa. Yo pensé que era un fallo en el sistema, dijo, su voz ahora más tensa. Estaba tratando de seguir la política de la aerolínea, asegurarme de que las personas correctas estuvieran en los asientos correctos. Cambió el peso de un pie a otro, sus tacones hundiéndose en el suelo. Él no cooperaba, así que yo. Así que lo abofeteaste. Las palabras de Isen golpearon como un puñetazo. Sara contuvo la respiración, su rostro enrojeciendo. Lo sabían. Por supuesto que lo sabían, había cámaras, testigos, todo. Abrió la boca para defenderse, pero Isen no le dio oportunidad. ¿Qué política, dijo, inclinándose más cerca de la pantalla, te permite golpear a un cliente que ha pagado su boleto? No tenía respuesta. La cabina se sentía más pequeña, el aire presionándola desde todas partes. El capitán Pierre se negó con la cabeza, su voz baja. Lleva suficiente tiempo en esto como para saberlo mejor. Las manos de Sara se apretaron sobre su portapapeles, sus nudillos volviéndose blancos. Había manejado situaciones difíciles antes, pasajeros ebrios, discusiones acaloradas, pero esto era diferente. Esto no era algo de lo que pudiera hablar para salir del problema. Isen la estudió durante un largo y doloroso momento antes de soltar la bomba. ¿Sabes quién es ese pasajero? El ceño de Sara se frunció. Su mente trabajó a toda velocidad, tratando de recordar el nombre, James Carter. Sonaba vagamente familiar, pero no encajaba nada. Sacudió la cabeza levemente, y la expresión de Isen se oscureció. Su nombre es James Carter, dijo, su voz bajando a un tono más frío. Es un héroe de guerra condecorado. Y posee una parte importante de esta aerolínea. Las palabras la golpearon como un tren de carga. Sus rodillas temblaron, pero se obligó a mantenerse firme, negándose a mostrar debilidad. ¿James Carter, un dueño? ¿Ese hombre mayor con el bastón? Su mente volvió a su mirada serena, a su voz firme, a la forma en que no había vacilado. Había pensado que no era nadie. Se había equivocado, completamente equivocada. No abofeteaste a un pasajero cualquiera, señorita Miles, continuó Isen, su tono definitivo. Abofeteaste a un hombre que podría acabar con tu carrera antes de que siquiera despeguemos. La sangre se drenó de su rostro, dejándola fría. Había pasado años escalando posiciones, construyendo su reputación, ganándose el respeto. Ahora todo se le escapaba de las manos, todo por haber juzgado mal a un hombre. El capitán Pierce se inclinó hacia adelante, su voz firme. Vas a volver a primera clase. Vas a disculparte con el señor Carter, en público. Y cuando aterricemos, te presentarás en las oficinas centrales para una revisión completa. Tu trabajo está en juego. Los labios de Sara se separaron, pero no salió ninguna palabra. Estaba atrapada, impotente por primera vez en años. Los ojos de Isen la traspasaron desde la pantalla. Vete, dijo, y eso fue todo. Sara se giró con rigidez, sus manos temblando mientras abría la puerta de la cabina. Salió de nuevo al pasillo, sus tacones golpeando más lento ahora, cada paso más pesado que el anterior. Los murmullos de los pasajeros se intensificaron mientras pasaba, sus miradas ardiendo sobre ella. Había recorrido ese camino miles de veces, siempre con el control en sus manos. No hoy. De vuelta en primera clase, James seguía sentado en silencio, su bastón apoyado contra su pierna. Mike esbozó una sonrisa, notando el cambio.
Emily observó con los ojos muy abiertos. Sarah Miles estaba a punto de enfrentar las consecuencias, y no tenía idea de cuán mal iban a ponerse las cosas. Sarah Miles salió de la cabina de mando, sus tacones sonando más despacio de lo habitual contra la alfombra del vuelo 247 de Horizon Airlines. El avión aún estaba en la puerta de embarque en el aeropuerto de Ski-View, sus motores vibraban suavemente, pero el ruido no podía ahogar los latidos en su pecho. Las palabras de Ethan Brooks resonaban en su mente, asterisco James Carter posee una parte importante de esta aerolínea, asterisco. Su estómago se revolvió, un sentimiento de náusea extendiéndose por su cuerpo. Lo había abofeteado a un héroe de guerra, a un fundador, a un hombre que podía despedirla con una sola llamada. Y ahora tenía que enfrentarlo de nuevo. La cabina de primera clase apareció ante ella, y Sarah sintió cada mirada sobre su persona. Los pasajeros se habían quedado en silencio, sus murmullos desapareciendo a medida que se acercaba. Enderezó los hombros, alisó su uniforme y forzó su rostro a adoptar una expresión profesional e impenetrable. No iba a permitir que la vieran dudar, no todavía. Pero sus manos, aferradas a su portapapeles, temblaban lo suficiente como para delatarla. James Carter se sentó en el asiento 2A, su robusta figura relajada, su bastón apoyado contra su pierna. No levantó la vista cuando ella se acercó, solo miró hacia adelante, sus ojos grises firmes, su mejilla aún ligeramente enrojecida por su bofetada. Esa calma hizo que su piel se erizara. No estaba enojado, no se estaba jactando. Solo estaba, ahí, como una roca que ella no podía mover. Mickey Lawson, el hombre de negocios al otro lado del pasillo, sonrió con sorna cuando Sarah se detuvo frente a James. «Te tomó lo suficiente», murmuró, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Ella lo ignoró, apretando la mandíbula. Emily Rose, en el asiento 3C, asomó la vista por encima de su libro, su bufanda roja deslizándose mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Su esposo Tom también observaba, con los brazos cruzados, esperando. El adolescente con auriculares ahora tenía uno fuera, su teléfono inclinado como si pudiera grabar esto. La cabina era un escenario, y Sarah era la estrella involuntaria. Respiró hondo, obligándose a sonreír, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Señor Carter», comenzó, su voz firme pero cortante, «me gustaría ofrecerle mi sincera». James levantó una mano, cortándola. El gesto fue pequeño, pero la detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció. «Dilo como si lo sintieras», dijo él, su voz baja, tranquila, pero con un filo de acero que le hizo apretar la garganta. Los pasajeros se movieron, una ola de tensión extendiéndose por los asientos. Mike soltó una risita entre dientes, juntando las manos. Los ojos de Emily se agrandaron, su libro descendiendo. El rostro de Sarah ardió, pero no tenía opción. Las órdenes del capitán Pierce resonaban en su mente: discúlpate públicamente o se acabó. Tragó con dificultad, encontrándose con la mirada de James por primera vez desde la cabina. Sus ojos no vacilaron, no se suavizaron. Solo la observaban, esperando. Se obligó a comenzar de nuevo. «Lo siento», dijo, más fuerte esta vez, aunque las palabras le supieron amargas. «Lamento cómo lo traté. No debía haber cuestionado su boleto, y definitivamente no debía haber puesto mis manos sobre usted. Estuve equivocada». La cabina permaneció en silencio, el peso de sus palabras asentándose sobre todos. James no respondió de inmediato. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola como si pudiera ver a través de la disculpa forzada hasta el orgullo que aún hervía debajo. Sarah se movió incómoda, sus tacones hundiéndose en la alfombra. Nunca antes había tenido que disculparse con un pasajero, no así, no frente a una multitud. Dolía más de lo que esperaba. Finalmente, James habló. «No es suficiente», dijo, su voz serena, «pero servirá por ahora». Una leve ola de diversión recorrió los asientos. Mike dejó escapar una risa baja,
sacudiendo la cabeza. «Ouch», susurró al tipo a su lado. Emily sonrió levemente, su esposo asintiendo con aprobación. El adolescente esbozó una sonrisa burlona, su pulgar flotando sobre la pantalla de su teléfono. El rostro de Sara se puso aún más rojo, sus uñas clavándose en su portapapeles. Había esperado perdón, tal vez un asentimiento, algo que la liberara. No obtuvo nada. Se giró para irse, con la espalda rígida, pero la voz de James la detuvo de nuevo. «Una cosa más», dijo. Se quedó inmóvil, de espaldas a él, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Lentamente, giró la cabeza, encontrando su mirada firme. «Sí, señor», logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Él no sonrió, no se burló, solo la miró, sin parpadear. «Piensa en este momento cuando aterricemos», dijo. «Porque esto no va a desaparecer». Sus palabras la golpearon como un balde de agua fría. Su respiración se detuvo, y por un segundo, no pudo moverse. No la estaba amenazando, no exactamente, pero la certeza en su tono lo dejaba claro, esto era solo el comienzo. Sara asintió rígidamente, luego obligó a sus piernas a llevarla hacia la cocina. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, su respiración entrecortada. Los pasajeros la observaron alejarse, susurros aumentando ahora que estaba fuera de su alcance. Pensó que se saldría con la suya, susurró Emily a Tom, negando con la cabeza. Increíble, agregó Mike, lo suficientemente alto para que la fila de adelante lo escuchara. En la cocina, Sara se deslizó detrás de la cortina, aferrándose al mostrador para estabilizarse. Sus manos temblaban más ahora, sus nudillos poniéndose blancos contra el borde metálico. Todo se sentía mal, como si el avión se inclinara aunque no se hubiera movido. Había pasado años manejando esta cabina, decidiendo quién merecía respeto y quién no. Ahora ella era la que estaba tambaleándose, humillada frente a todos aquellos a quienes había tratado de impresionar. Liam Maye se acercó, su joven rostro dubitativo. «Eso no salió bien, ¿verdad?», dijo, su voz suave pero directa. Sara le lanzó una mirada fulminante, su orgullo encendiéndose. «No ahora, Hayes», espetó, dándose la vuelta. Pero Liam no retrocedió. «Te dije que lo dejaras en paz», dijo, cruzando los brazos. «No escuchaste». Sara soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «¿Crees que eres tan listo, ¿Crees que sabes cómo funciona esto?». Señaló hacia la cortina, su voz baja y temblorosa. «Hombres como él no pertenecen a primera clase». No simplemente, se detuvo, mordiéndose el labio. El rostro de Liam se endureció. «Hombres como él», dijo, acercándose un paso más. «¿Te refieres a veteranos, a personas que se han ganado su lugar?». Su voz se mantuvo serena, pero sus palabras cortaban profundo. Sara apretó la mandíbula, sus manos cerrándose en puños. Quería gritarle, ponerlo en su lugar, pero no podía, porque él tenía razón y ella lo sabía. «Fuera de mi vista», murmuró, volviéndose hacia el mostrador. Liam exhaló, observándola por un largo momento antes de alejarse. Sara fijó la mirada en la bandeja de bebidas frente a ella, sus dedos temblando. Había perdido el control, de la cabina, de sí misma, y lo peor de todo era que lo había hecho sola. Los motores del avión rugieron levemente, señalando el retroceso desde la puerta de embarque. Estaban a punto de despegar, pero para Sara, la caída ya había comenzado. Los motores del vuelo 247 de Horizon Airlines rugieron mientras el avión rodaba por la pista del aeropuerto Skyview, la cabina vibrando con el constante zumbido del despegue. Sara Miles permanecía en la cocina, sus manos aferradas al mostrador, sus nudillos blancos contra el frío metal. La cortina que la separaba de primera clase se balanceaba ligeramente, pero no podía bloquear los murmullos que flotaban en el aire. Su disculpa forzada a James Carter aún ardía en sus oídos, su fría respuesta, «no es suficiente, pero servirá por ahora», reproduciéndose en su mente como una burla.
Había pasado años dominando esta cabina, pero ahora sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Lie Mayes merodeaba cerca, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. La había enfrentado y ella lo había desestimado, pero sus palabras seguían resonando. ¿Te refieres a veteranos? ¿A personas que se han ganado su lugar? Sacudió la cabeza, intentando apartarlas. No lo sabía, murmuró para sí misma, su voz apenas audible sobre el ruido de los motores. No había sabido que James Carter era un héroe de guerra, un dueño de aerolínea. Si lo hubiera sabido, ¿lo habría hecho? El pensamiento le retorció el estómago, y lo odió. Liam se movió, frotándose las manos. ¿Estás bien?, preguntó, su tono ahora más suave, como si dudara en presionarla otra vez. Sara giró hacia él, sus ojos verdes destellando. Estoy bien, espetó, su voz más afilada de lo que pretendía. Solo, déjame en paz. Liam levantó las manos en señal de rendición y se alejó, desapareciendo detrás de la cortina. Ahora estaba sola, con la cocina como su único escudo contra las miradas que la esperaban afuera. Sus dedos temblaban cuando alcanzó una bandeja de bebidas, cualquier cosa para mantenerse ocupada. Siempre había sido buena en esto, mantener el control, conservar la calma. Pero ahora su mente iba a toda velocidad. La voz de Ethan Brooks desde la cabina resonó en su cabeza, puede acabar con tu carrera antes de que siquiera despeguemos. Había creído que era intocable, una azafata veterana con años de poder. Un solo golpe lo había cambiado todo. En primera clase, James Carter permanecía en silencio, su bastón apoyado contra su pierna, sus manos entrelazadas en su regazo. El avión ascendía hacia el cielo, la ventana a su lado mostrando un borrón de nubes, pero no las miró. No lo necesitaba. Había estado en cientos de vuelos, algunos como soldado, otros como hombre de negocios, y este no era diferente. Aún no. Mikel Lawson, sentado cerca, giró su bebida, el hielo tintineando suavemente. Está entrando en pánico ahora, dijo, señalando hacia la cocina. Se puede sentir. James no respondió de inmediato. Pasó una mano por el mango de su bastón, sus dedos recorriendo las ranuras familiares. Debería, dijo finalmente, su voz baja, firme. Emily Rose, en el asiento 3C, se inclinó ligeramente hacia adelante, su bufanda roja resbalando. ¿Crees que intentará arreglarlo?, preguntó, su voz queda pero curiosa. James inclinó la cabeza, sus ojos grises pensativos. No puede, dijo. No ahora. Mike sonrió con sorna y tomó un sorbo de su bebida. ¿La estás dejando hervir, eh? Inteligente. James no sonrió, no asintió. No lo necesitaba. Había aprendido hace mucho tiempo, en guerras, en salas de juntas, en la vida, que personas como Sara a menudo se destruían solas. Todo lo que tenía que hacer era esperar. De vuelta en la cocina, la respiración de Sara se entrecortó cuando el altavoz crepitó de nuevo. Damas y caballeros, les habla su capitán. La voz de Daniel Pierce llenó la cabina, suave y rutinaria. Hemos recibido instrucciones actualizadas de la empresa con respecto a un asunto de asientos en primera clase. Tripulación de vuelo, por favor aseguren que todos los pasajeros permanezcan en sus asientos asignados. El anuncio terminó con un suave clic, y la cabina quedó en silencio. Los dedos de Sara se congelaron alrededor de un vaso. Los pasajeros no eran tontos, habían escuchado la bofetada, la habían visto marchar a la cabina, habían presenciado su disculpa. Ese mensaje no tenía que ver con seguridad, tenía que ver con ella. Podía sentir sus miradas a través de la cortina, aunque no pudiera verlos. Su pecho se apretó. La empresa no solo estaba observando, estaba actuando. Liam asomó la cabeza de nuevo, su rostro tenso. Eso fue para ti, dijo en voz baja. Sara le lanzó una mirada fulminante, su orgullo ardiendo. No necesito que me vigiles, respondió con brusquedad, dándose la vuelta.
Liam se frotó las sienes, exasperado. Mira, lo entiendo, estás molesta. Pero no puedes arreglar esto. Cruzaste un límite. Sus palabras dolieron, pero ella no lo admitiría, ni ante él, ni ante nadie. No sabes eso, dijo, su voz temblorosa, sin la seguridad que quería proyectar. Liam negó con la cabeza. Sí, lo sé. Y tú también. Salió de nuevo, dejándola sola con la verdad que no quería enfrentar. Sara apoyó las palmas sobre el mostrador, su respiración entrecortada. Había pasado años juzgando a la gente, pasajeros de clase económica, viajeros nerviosos, cualquiera que no encajara en su idea de importante. Había subestimado a James Carter por su bastón, su ropa, su manera silenciosa. Ahora, ese juicio estaba volviéndose en su contra. El avión se estabilizó, la señal del cinturón de seguridad se apagó con un leve din, pero casi nadie se movió. En primera clase, Mike se inclinó hacia James de nuevo. Podrías haberla aplastado de inmediato, dijo, curioso. ¿Por qué no lo hiciste? James exhaló lentamente, su mirada derivando hacia la cortina tras la cual Sara se escondía. Porque personas como ella solo aprenden de una manera, dijo. Emily frunció el ceño, su libro descansando en su regazo. ¿Y cuál es esa?, preguntó. James no la miró, solo siguió observando al frente. Perdiendo, dijo simplemente. Mike asintió, impresionado. Frío, murmuró, pero había respeto en su tono. Emily se removió incómoda, echando una mirada hacia la cocina. Espero que lo entienda, dijo suavemente. James no respondió. No creía que lo hiciera. En la cocina, Sara se echó agua en la cara desde una botella, el frío sin lograr calmarla. Se miró en un pequeño espejo en la pared, su moño apretado, su uniforme impecable, su rostro pálido. Ya no parecía la mujer que había dominado esta cabina una hora atrás. Parecía, asustada. La realización la golpeó con fuerza, ya no tenía el control. Ni del vuelo, ni de su trabajo, ni de su futuro. Y mientras el avión avanzaba hacia Lakewood, supo una cosa con certeza, cuando aterrizaran, todo cambiaría. El zumbido constante del vuelo 247 de Horizon Airlines llenaba la cabina mientras el avión iniciaba su descenso hacia el aeropuerto Evergreen en Lakewood. Afuera, el cielo se había oscurecido, con vetas de púrpura y azul cortando las nubes, pero dentro, la tensión brillaba más fuerte que nunca. Sara Miles permanecía en la cocina, sus manos presionadas contra el mostrador, su respiración superficial. El vuelo había sido tranquilo, demasiado tranquilo, casi como burlándose de ella. Había pasado la última hora escondida detrás de la cortina, reviviendo cada momento, la bofetada, la llamada a la cabina, las frías palabras de James Carter. Piensa en este momento cuando aterricemos. Su estómago se revolvió. Sabía lo que le esperaba. En primera clase, James Carter ajustó su cinturón, sus dedos rozando el mango de su bastón. Se sentó erguido, sus anchos hombros relajados, sus ojos grises fijos en el respaldo del asiento frente a él. La ventana a su lado mostraba las luces de la pista titilando abajo, pero él no miró. Había presenciado suficientes aterrizajes en su vida, algunos en zonas de guerra, otros en salas de juntas. Este era solo otro paso. Mike Lawson se estiró a su lado, crujiendo los nudillos. No están perdiendo el tiempo, ¿verdad?, dijo, asintiendo hacia la parte delantera del avión. James no respondió, solo hizo un pequeño gesto con la cabeza. Emily Rose, en el asiento 3C, jugueteaba con su bufanda roja, su libro olvidado en su regazo. Van a sacarla a la fuerza, ¿verdad?, susurró a su esposo Tom. Él frunció el ceño, con los brazos cruzados. Eso parece, dijo en voz baja. El adolescente con auriculares ahora los tenía fuera, su teléfono descansando sobre su rodilla, listo para lo que viniera. La cabina zumbaba con una energía silenciosa, pasajeros fingiendo leer o desplazarse por sus pantallas,
pero sus ojos seguían desviándose hacia la galera. Sara miró a través de la abertura de la cortina, su corazón dio un vuelco. El avión aterrizó con un suave golpe, las llantas besando el asfalto, y mientras rodaba hacia la puerta de embarque, los vio, dos agentes de seguridad uniformados parados en el puente de embarque, sus rostros inexpresivos. Junto a ellos, un hombre con un traje negro impecable, Ethan Brooks, el ejecutivo de la pantalla de la cabina. Sostenía una tableta, sus dedos tocando la pantalla, su postura rígida. Sus rodillas se sintieron débiles. No estaban esperando a que el avión se estabilizara, estaban esperando por ella. Se agachó de nuevo, su respiración entrecortada. No, murmuró, secándose las palmas sudorosas en su uniforme. Necesitaba un plan. Tal vez podía explicar, decir que fue un error, un mal día, un malentendido. Podía apoyarse en sus años de servicio, en su historial impecable antes de hoy. Pero en el fondo, sabía que no funcionaría. No con James Carter. No con Ethan Brooks ya aquí. Había cruzado una línea, y no iban a dejarlo pasar. El intercomunicador crepitó. Bienvenidos al aeropuerto Evergreen, dijo la voz calmada y rutinaria del capitán Daniel Pierce. Por favor, permanezcan sentados hasta que lleguemos a la puerta y la señal del cinturón de seguridad se apague. Gracias por volar con nosotros. Las palabras sonaban normales, pero para Sara, se sentían como una cuenta regresiva. El avión se detuvo, los motores se apagaron y la señal del cinturón de seguridad se apagó con un timbre. Los pasajeros se desabrocharon, alcanzando sus bolsos, pero nadie se levantó. Estaban esperando para ver qué pasaba con ella. En primera clase, Mike miró por la ventana, observando al equipo de seguridad. Vaya, maldita sea, dijo, soltando un silbido bajo. Están listos para ella. James ajustó su bastón, exhalando lentamente. Deberían estarlo, dijo con voz firme. Emily se movió inquieta, sus ojos abiertos de par en par. ¿De verdad vas a arruinarla?, preguntó, su voz apenas un susurro. James no la miró. Ella lo hizo sola, dijo, y la certeza en su tono le provocó escalofríos. Mike sonrió, recostándose. Ni siquiera está sudando, ¿verdad? James no respondió, solo pasó el pulgar por el mango de su bastón. No necesitaba apresurarse, esto no se trataba de probar nada. Se trataba de que Sara enfrentara lo que había hecho. En la galera, la mente de Sara iba a toda velocidad. Podía sentir el peso de las miradas de los pasajeros, incluso a través de la cortina. Lie Mayes entró, su rostro tenso. Están en la puerta, dijo en voz baja. ¿Los viste? Sara asintió rígidamente, su garganta apretada. Lo sé, susurró. Lien vaciló y luego agregó, no puedes esconderte aquí para siempre. Ella le lanzó una mirada fulminante, su orgullo ardiendo. No me estoy escondiendo, espetó, pero sus manos temblorosas decían lo contrario. Respiró hondo, alisando su uniforme por última vez. Si esto era el final, no saldría viéndose débil. Había pasado años recorriendo estos pasillos con confianza, cabeza en alto, tacones resonando, pasajeros en orden. Podía hacerlo una vez más. Salió de la galera, sus movimientos rígidos pero deliberados, y comenzó a caminar hacia el frente. Las cabezas de los pasajeros se giraron, algunos sutilmente, otros descaradamente. El adolescente levantó un poco su teléfono, apuntándolo hacia ella. Emily se aferró al brazo de Tom. Mike observaba con una leve sonrisa. Sara llegó a la cortina que separaba la primera clase de la salida, su corazón retumbando. A través de la puerta abierta, vio nuevamente a Ethan Brooks, su mirada inexpresiva fijándose en ella. Los agentes de seguridad estaban listos, sus manos descansando cerca de sus cinturones. Se detuvo en seco, su respiración atrapada. Por primera vez en años, no sabía qué decir. James se puso de pie lentamente, alcanzando su bolso sin prisa.
Mike lo miró, curioso. ¿Cuál es el plan?, preguntó. No solo la vas a suspender, ¿verdad? James colgó el bolso sobre su hombro, su bastón golpeando el suelo. ¿Tú qué crees?, dijo, con un tono neutral. Mike sonrió. Haz de ella un ejemplo. James no lo confirmó, pero su silencio lo dijo todo. Sarah dio un paso más hacia la puerta, sus piernas pesadas. Podía sentir a James detrás de ella, su presencia como una sombra de la que no podía deshacerse. La cabina estaba en silencio, sin bolsas crujiendo, sin murmullos, solo el peso de todos esperando. Había pasado su carrera decidiendo quién pertenecía a dónde, quién merecía respeto. Ahora, mientras el puente de embarque se alzaba frente a ella, se dio cuenta de que había juzgado al hombre equivocado. El avión había aterrizado, pero para ella, el verdadero descenso apenas comenzaba. El aire en el vuelo 247 de Horizon Airlines era denso mientras el avión permanecía estacionado en la puerta de embarque del aeropuerto Evergreen en Lakewood. El puente de embarque estaba acoplado, la puerta abierta, y una brisa leve se filtraba en la cabina, pero nadie se movía. Sarah Miles estaba justo después de la cortina que separaba la primera clase de la salida, sus tacones firmes sobre la alfombra, sus manos apretadas a los costados. A través de la puerta, Ethan Brooks esperaba, su traje negro impecable, su tableta brillando en su mano. Dos agentes de seguridad lo flanqueaban, sus rostros inexpresivos, pero su presencia pesada. El pecho de Sarah se oprimió, sabía lo que esto significaba. Ethan dio un paso adelante, su mirada fija en la de ella. Señorita Miles, dijo con voz suave pero firme, vendrá con nosotros. No asistirá con el desembarque. Las palabras la golpearon como una bofetada, más fuerte que la que le había dado a James Carter. Abrió la boca para discutir, pero la mirada de Ethan la silenció. No era una petición. Asintió rígidamente, su garganta seca, y dio un paso tembloroso hacia el puente de embarque. Los agentes de seguridad se acercaron, sin tocarla, pero dejando claro que no tenía opción. De vuelta en primera clase, James Carter estaba de pie junto al asiento 2A, deslizándose la bolsa sobre el hombro con movimientos lentos y firmes. Su bastón golpeó una vez el suelo mientras se enderezaba, sus ojos grises echando un vistazo hacia la puerta abierta. Mike Lawson observaba desde su asiento, una sonrisa ladeada en los labios. No están jugando, dijo, asintiendo hacia el equipo de seguridad. Se acabó para ella. James no respondió, solo ajustó su agarre en el bastón y comenzó a avanzar por el pasillo. Emily Rose, en el asiento 3C, se inclinó hacia adelante, su bufanda roja deslizándose mientras le susurraba a Tom, realmente la están sacando delante de todos. Tom asintió, su mandíbula tensa. Se lo ganó, murmuró. El adolescente con auriculares levantó más su teléfono, grabando ahora, una sonrisa extendiéndose en su rostro. La mujer con la copa de vino negó con la cabeza, murmurando a su compañero de asiento, qué manera de irse. Sarah sintió el peso de sus miradas mientras daba el último paso hacia el puente de embarque. Sus tacones resonaban contra el suelo duro, el sonido hueco comparado con el paso confiado que siempre había tenido. Entonces lo vio, otro hombre con traje, esperando justo detrás de Ethan. Alex Turner, el asesor legal de la aerolínea, con los brazos cruzados y sus fríos ojos fijos en ella. Su estómago cayó. Esto no era solo una reprimenda. Esto era legal. Señorita Miles, dijo Alex, su voz seca, necesitamos hablar. Ethan se giró hacia él y luego la miró de nuevo. Esto es más grande que una disputa de asientos, agregó. Vendrá con nosotros para una revisión formal. Las manos de Sarah temblaron, pero mantuvo la barbilla en alto, aferrándose al último rastro de su orgullo. Había pasado años dirigiendo este avión, ahora la estaban sacando de él como a una criminal. Dentro de la cabina, en el momento en que Sarah desapareció, el hechizo se rompió. Los pasajeros se desabrocharon,
Los compartimentos superiores se abrieron con chasquidos, y comenzó el caos habitual del desembarque. Pero la energía era diferente, cargada, viva con lo que acababan de presenciar. Mike se puso de pie, estirándose, y miró a James. Nunca había visto a alguien arruinar su carrera tan rápido, dijo, medio riendo. James se detuvo, su bolso colgado del hombro. La arruinó hace mucho tiempo, dijo, su voz baja, definitiva. Emily se unió a ellos en el pasillo, su libro metido bajo el brazo. Ni siquiera tuviste que decir mucho, dijo, sus ojos abiertos con asombro. Lo hizo todo ella sola. James exhaló por la nariz, con un leve encogimiento de hombros. Las personas que creen que son intocables suelen hacerlo, dijo. Mike se rió. Y tú solo los dejas. Brutal. James pisó el puente de embarque, su bastón golpeando con firmeza. Adelante, vislumbró a Sarah, flanqueada por Isen y Alex, su postura rígida mientras la llevaban hacia un conjunto de puertas de cristal. No redujo la velocidad, no miró 2 veces. Ella ya no era su problema. Detrás de él, Mike y Emily lo siguieron, sus voces bajas pero vibrantes con las secuelas. Pensó que podría hablar y salir de esta, dijo Mike, sacudiendo la cabeza. No esta vez. Emily frunció el ceño, mirando de reojo hacia el avión. ¿Crees que siquiera entiende por qué pasó esto?, preguntó. James no se giró, solo siguió caminando. Lo hará, dijo, y con eso bastó. En el puente de embarque, la mente de Sarah giraba. Todavía podía sentir los ojos de la cabina sobre ella, aunque ya la había dejado atrás. Isen caminaba a su lado, su silencio más fuerte que cualquier palabra, mientras que Alex se mantenía un paso adelante, su tableta ahora guardada en su maletín. Quería hablar, explicarse, defenderse, cualquier cosa, pero su voz no salía. Había juzgado a James Carter por su bastón, su chaqueta, su manera callada, y ahora lo estaba pagando. El puente de embarque se alargaba, cada paso más pesado, su uniforme sintiéndose más como un disfraz que como una armadura. A medida que se acercaban a las puertas de cristal, lanzó una mirada hacia atrás. Los pasajeros salían ahora, bolsas en mano, pero ninguno la miró. Era invisible, despojada de la autoridad que había llevado durante años. Las puertas se alzaban más cerca y, más allá de ellas, sabía que la esperaba una sala donde su destino se sellaría. Siempre había sido la que tenía el control, decidiendo quién se sentaba dónde, quién merecía su respeto. Ahora, no tenía ninguno. James llegó a la terminal, el ruido del aeropuerto Evergreen envolviéndolo, anuncios, pasos, maletas rodando. Se movía con firmeza, sin prisa, mientras Mike y Emily iban detrás. Está acabada, dijo Mike, casi para sí mismo. Completamente acabada. James no respondió. No hacía falta. Sarah Miles lo había cruzado, y ahora estaba fuera. Así era como funcionaba, no con gritos ni peleas, sino con paciencia. La dejó caer, y lo hizo, justo delante de todos. La sala de conferencias con paredes de cristal en el aeropuerto Evergreen se sentía fría y estéril, su mesa elegante y sus sillas rígidas. Muy lejos del cálido caos del vuelo 247 de Geraisen Airlines. Sarah Miles se encontraba justo afuera, sus tacones silenciosos sobre el suelo de baldosas, sus manos temblorosas al alisar su uniforme una última vez. La habían escoltado hasta allí, Isen Brooks y Alex Turner flanqueándola como guardias, y ahora esperaba, el peso de sus errores aplastándola. A través del cristal, vio a Isen hojeando papeles y a Alex revisando su tableta. Pero la silla vacía en la cabecera de la mesa le revolvió el estómago. Sabía para quién era. El pasillo resonó con pasos lentos y firmes, y Sarah no necesitó girarse para saber que era James Carter. Su bastón golpeaba el suelo, un ritmo silencioso que le provocó un escalofrío. Pasó junto a ella sin mirarla, su chaqueta azul marino impecable, su cabello gris atrapando la luz.
Eason se puso de pie brevemente cuando James entró, asintiendo con respeto, pero Alex apenas levantó la vista, centrado en sus documentos. Sara entró detrás de él, sus movimientos rígidos, y tomó la silla que Alex le indicó frente a él. Plegó las manos sobre su regazo, sus uñas clavándose en sus palmas. Alex finalmente habló, su voz seca y precisa. «Seremos breves, señorita Miles», dijo, mirando entre ella y James. «A partir de ahora, queda suspendida sin sueldo, en espera de terminación». Las palabras la atravesaron, afiladas y definitivas. Su rostro se mantuvo neutral, pero su corazón latía con fuerza. La suspensión no era solo un tirón de orejas, era peor. Alex continuó, sus acciones hoy, agredir a un pasajero, un inversionista de alto perfil, pusieron a la aerolínea en riesgo. Hay consecuencias. La garganta de Sara se tensó. Se obligó a hablar, su voz baja pero firme. Entiendo que cometí un error, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero yo. La voz de James la cortó, baja y firme. Un error. Ella se estremeció, encontrando su mirada por primera vez. Sus ojos grises no mostraban ira, solo decepción, y eso golpeó más fuerte. Golpeó suavemente el suelo con su bastón. No cometió un error, señorita Miles. Tomó una decisión. La sala quedó en silencio, sus palabras hundiéndose como piedras. Eason carraspeó, inclinándose hacia adelante. El señor Carter ha solicitado que sea retirada de todas las asignaciones de vuelo indefinidamente, dijo, su tono seco. Sara apretó los brazos de la silla, su respiración entrecortada. Indefinidamente. No despedida directamente, peor. Era un limbo, un castigo que la dejaba suspendida, sin poder defenderse, sin poder seguir adelante. Ella había visto suspensiones antes, pero esto era una sentencia de muerte para su carrera. Tragó saliva, obligándose a hablar. Señor Carter, comenzó, con sus ojos fijos en los de él, sé que lo que hice estuvo mal. Te juzgué mal. Dejé que mis suposiciones tomaran el control, y lo siento. Hizo una pausa, buscando en su rostro una grieta, un indicio de piedad. Nada. Si pudiera volver atrás, lo manejaría de otra manera. Se detuvo, las palabras sonaban vacías incluso para ella. ¿Qué habría hecho? ¿Tratarlo mejor si hubiera sabido quién era? La verdad dolía. James se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en su bastón. Dígame algo, señorita Miles, dijo, su voz calmada pero penetrante. Ella se enderezó, asintiendo. Sí, señor. Él inclinó ligeramente la cabeza, sus siguientes palabras la atravesaron. ¿Habrías pedido disculpas si no te hubieran descubierto? La boca de Sara se abrió y luego se cerró. Su mente buscó una respuesta, sí, por supuesto, se habría dado cuenta, pero su mirada la inmovilizó, despojándola de la mentira. No lo habría hecho. Nunca se había disculpado con los pasajeros que había menospreciado a lo largo de los años, los de clase económica, los callados, los que no parecían importantes. Nunca había tenido que hacerlo. Hasta ahora. Su silencio se prolongó, condenándola. Eason suspiró, revisando su reloj. No estamos aquí para debatir tus remordimientos, señorita Miles, dijo. Estamos aquí para terminar con esto. James se recostó, su voz cortante de nuevo. No perteneces al cielo, dijo, simple y definitivo. La visión de Sara se nubló, su respiración se entrecortó. El cielo era su vida, 15 años de vuelos, de control, de ser alguien. Ahora se había ido. Alex asintió, su tono profesional. Con efecto inmediato, tienes prohibido trabajar con Geraisen Airlines en cualquier capacidad, dijo. Recibirás documentos oficiales, y esto será informado a los reguladores de la industria. Si mientes al respecto a futuros empleadores, tomaremos acciones legales. Sara apenas lo escuchó, las palabras se mezclaban en estática.
Prohibida. En la lista negra. Ninguna aerolínea la tocaría ahora. Entiendo, susurró, su voz quebrándose a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. James la sostuvo con la mirada por un largo momento y luego se puso de pie, agarrando su bastón. No dijo nada más, no necesitaba hacerlo. El castigo estaba dado. Eason empujó su silla hacia atrás, señalando el final. Hemos terminado aquí, dijo. Sara también se puso de pie, sus piernas inestables, sus manos temblorosas al alisar su uniforme una vez más. Ahora se sentía mal, como si ya no le perteneciera. James se dirigió hacia la puerta, sus pasos medidos. Sara lo observó irse, una mezcla de ira y vergüenza hirviendo en su interior. No había gritado, no se había regodeado, simplemente se había sentado allí, seguro, mientras ella se desmoronaba. Envidiaba esa seguridad, lo odiaba por ello. La puerta se abrió, y dos oficiales de seguridad entraron, sus expresiones neutras. Señorita Miles, dijo uno, la escoltaremos afuera. Su pecho se tensó. Ni siquiera le permitían irse sola. Asintió, obligando a sus pies a moverse, y lo siguió hacia el pasillo. El ruido del aeropuerto la golpeó, anuncios, pasos, la vida continuando, pero se sintió distante, como si ya no fuera parte de ello. Miró hacia atrás una vez, viendo a James a través del vidrio, hablando en voz baja con Eason. No la miró. Los oficiales de seguridad la guiaron hacia la salida de empleados, su paso constante, impersonal. Había caminado por esos pasillos miles de veces, con la cabeza en alto, el uniforme impecable, la tripulación asintiendo al pasar. Ahora, nadie la miraba a los ojos. Ya no era una de ellos. Lie Mayes apareció en la esquina, con los brazos cruzados, su rostro inescrutable. Se detuvo, observándola. Te lo advertí, dijo, su voz plana. Sara no respondió, ¿qué podía decir? Él tenía razón. El ascensor se alzaba frente a ella, sus puertas deslizándose abiertas con un suave din. Entró, con los oficiales a su lado, y las puertas se cerraron. El zumbido llenó el silencio mientras descendía, piso por piso. Sara miró los números, su reflejo apenas visible en el metal, una mujer que apenas reconocía. Había perdido todo, no solo su trabajo, sino la imagen que tenía de sí misma. Y cuando el ascensor se detuvo, supo que el verdadero castigo no era la prohibición. Era vivir con lo que había hecho. Las puertas de salida para empleados del aeropuerto Evergreen se cerraron detrás de Sara Miles con un suave golpe, sellándola fuera del mundo que había gobernado durante 15 años. El aire frío de la noche golpeó su rostro, afilado contra su piel enrojecida, pero no se movió. Se quedó en la acera, su uniforme pesando sobre sus hombros, su moño rubio aflojándose mientras algunos mechones se soltaban. El aeropuerto se extendía detrás de ella, motores rugiendo, luces parpadeando, voces crepitando en el altavoz, pero ahora se sentía como un planeta distante. Ya no era parte de él. Por primera vez en su carrera, no era nada. Sus tacones resonaron de manera desigual mientras se obligaba a avanzar hacia el estacionamiento de empleados, el sonido débil comparado con el paso seguro que una vez tuvo. Su auto estaba bajo una farola tenue, un sedán gris común que había conducido al trabajo miles de veces. Lo desbloqueó con dedos temblorosos, el llavero resbalando una vez antes de que el pitido confirmara la apertura. Deslizándose en el asiento del conductor, agarró el volante, sus nudillos poniéndose blancos. El silencio en el interior era sofocante, sin motores, sin pasajeros, sin órdenes que dar. Solo ella. Un sonido rompió la quietud, su teléfono, vibrando en su bolso. Lo agarró, sus manos temblando mientras desbloqueaba la pantalla. Un mensaje de un número desconocido brillaba en la pantalla, *** Sara Miles, su expediente laboral ha sido actualizado. Los documentos de terminación han sido procesados. Todos los beneficios y privilegios han sido revocados con efecto inmediato.
Se ha enviado una revisión formal de sus acciones a la Junta Nacional de Regulación de Vuelo. La divulgación completa de este incidente será requerida en cualquier solicitud futura para aerolíneas, ***. Su respiración se cortó, sus dedos se enfriaron. Esto no era solo un despido, era una lista negra. Ninguna aerolínea la aceptaría ahora. Se había acabado. Arrojó el teléfono al asiento del copiloto, su pantalla brillando tenuemente en la oscuridad. Apoyó la frente contra el volante, el cuero frío contra su piel. Había pasado años construyendo esta vida, cada vuelo, cada uniforme impecable, cada orden firme. Era quien era. Sin eso, ¿qué quedaba? Su mente corría, apelar la decisión, luchar contra el informe, encontrar una escapatoria, pero la verdad se hundió en ella como un ancla. No había camino de regreso. Había juzgado a James Carter, lo había abofeteado, lo había humillado, y ahora su carrera era cenizas. Su respiración se entrecortó, y por primera vez desde que bajó del avión, lo dejó salir. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas al principio, luego sacudiendo todo su cuerpo. Apretó el volante con más fuerza, sus uñas clavándose, pero no pudo detenerlas. Nunca había llorado en el trabajo, ni una sola vez. Siempre había sido la que tenía el control, la que decidía quién importaba. Ahora ella era la que quedaba atrás, y el peso de ello la aplastó. Esto no se suponía que pasara, susurró, su voz quebrándose. Pero había pasado, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Mientras tanto, al otro lado de la terminal, James Carter caminaba por el bullicioso hall principal del aeropuerto Evergreen. Su bastón golpeaba el suelo pulido, su chaqueta azul marino impecable, su paso sin prisas. Mike Lawson y Emily Rose iban unos pasos detrás, con sus maletas en mano, todavía vibrando por el drama del vuelo. El ruido del aeropuerto giraba a su alrededor, anuncios, maletas rodando, pasos apresurados, pero James se movía a través de él como si no lo tocara. Mike ajustó la correa de su maletín, sonriendo. Así que eso es todo, dijo, echando un vistazo a James. Ella está fuera, y tú casi ni levantaste un dedo. James siguió caminando, sus ojos grises fijos al frente. Ella fue quien levantó el dedo, dijo, su voz baja, firme. Mike soltó una risa, sacudiendo la cabeza. Frío como el hielo. Me gusta. Emily los alcanzó, su bufanda roja ondeando ligeramente. ¿Crees que haya aprendido algo?, preguntó, su voz suave pero curiosa. James se detuvo entonces, girándose para mirarla. Su mandíbula se tensó por un momento, luego se relajó. Depende, dijo, su mirada desviándose hacia las paredes de cristal donde Sara había sido escoltada. De si se culpa a sí misma o a todos los demás. Mike arqueó una ceja, girando una copa imaginaria en su mano. ¿Crees que sea del tipo que lo entiende? James exhaló lentamente, reanudando su caminar. La mayoría no lo son, dijo simplemente. Emily frunció el ceño, aferrándose a su libro. Eso es triste, murmuró ella. James no respondió, no necesitaba hacerlo. Había visto a personas como Sara antes, en la guerra y en los negocios. Construían sus vidas sobre juicios apresurados, sobre un poder que creían poseer. Cuando todo se derrumbaba, rara vez se miraban en el espejo. De vuelta en su auto, Sara se secó el rostro con la manga, manchando de rímel la tela azul oscura. Las lágrimas se detuvieron, pero el dolor no. Miró el tablero, su mente reproduciendo el día, la bofetada, la mirada tranquila de James, su pregunta en la sala de conferencias, ***, ¿habrías pedido disculpas si no te hubieran descubierto? ***, no había respondido entonces, pero ahora no podía escapar de la verdad. No, no lo habría hecho. Habría seguido adelante, lo habría olvidado, habría seguido gobernando su pequeño reino en el cielo. Eso era quien había sido. Una risa amarga escapó de ella, hueca y cruda. Estúpida, murmuró, golpeando el volante con la palma.
No él, ella. Había creído que era intocable, mejor que los pasajeros que despreciaba. James Carter no había necesitado luchar contra ella, simplemente la había observado destruirse a sí misma. Su paciencia, su certeza, la habían deshecho más que cualquier enfrentamiento a gritos. Lo odiaba por eso, pero más que nada, se odiaba a sí misma. Encendió el auto, el motor rugiendo en la oscuridad. Los faros iluminaron el estacionamiento, pero no arrancó aún. ¿A dónde iría? ¿A su apartamento vacío? ¿A un bar para ahogar todo esto? No sabía quién era sin el uniforme, sin el cielo. Durante años, se había definido por su autoridad, por el poder de juzgar, de controlar. Ahora, despojada de todo, se sentía pequeña, perdida, como el fantasma de la mujer que había sido. En la terminal, James llegó a la salida, las puertas de vidrio deslizándose frente a él. Mike le dio una palmada en el hombro. Vaya vuelo, dijo, sonriendo. Valió la pena el boleto. James asintió levemente, dando un paso hacia el aire nocturno. Emily se quedó atrás, su voz suave. Nunca tuvo oportunidad, ¿verdad? James se detuvo, apoyando su bastón en el suelo. Tuvo todas las oportunidades, dijo. Solo que no las vio. Se separaron, Mike tomó un taxi, Emily y Tom fueron a su auto, y James subió a un vehículo con su conductor esperándolo. El aeropuerto se desvaneció detrás de él, sus luces difuminándose en la distancia. Se recostó en el asiento, su bastón sobre su regazo, su mente ya pasando la página de Sarah Miles. Ella era una lección, no una victoria. Había enfrentado cosas peores que ella, guerras, traiciones, pérdidas, y había aprendido una cosa, la gente te mostraba quién eras si les dabas la oportunidad. Sarah lo había hecho, y ahora tendría que vivir con ello. Sarah finalmente metió el cambio y salió del estacionamiento. La carretera se extendía delante, oscura y vacía, reflejando el vacío dentro de ella. Había pasado su vida menospreciando a personas como James, calladas, discretas, ordinarias. Nunca pensó que una de ellas podría quitarle todo. Pero él no se lo había quitado, ella lo había entregado, una decisión arrogante a la vez. Las lágrimas volvieron, más silenciosas esta vez, mientras conducía hacia la noche. Sin trabajo, sin cielo, sin futuro. Solo ella, sola con la verdad que nunca quiso enfrentar. El aeropuerto siguió su curso, vuelos despegando, pasajeros abordando, la vida continuando. Sarah Miles se había ido, un nombre en un informe, un recuerdo que se desvanecía rápido. James Carter seguía ahí, tan firme como siempre, un hombre que no necesitaba probar nada. Y en algún punto entre ellos, una lección flotaba en el aire, el poder no estaba en el uniforme ni en las reglas, estaba en saber quién eras. Sarah no lo sabía, y ahora lo había perdido todo.